Tema 1 de Fisiología 2024. Introducción. La psicología fisiológica. Objeto. Es el estudio de los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta y la cognición en cualquier momento del ciclo vital del organismo. Nacimiento en el último tercio del siglo XIX. Desde entonces, y debido al avance tecnológico y las corrientes de pensamiento, se ha ido modulando el estudio del cerebro en relación con la conducta. En estudios de investigación, en psicología fisiológica, el cerebro puede ser variable independiente o variable dependiente. Busca comprender el funcionamiento cerebral y así poder explicar la conducta. La psicología fisiológica se concibe en el marco de las ciencias naturales. Su objeto de estudio ha ido cambiando por influencia de avances en psicología y en neurociencias. Desde mitad del siglo XX está íntimamente ligado a la neurociencia, neuroanatomía, neurofisiología y neuroquímica, hasta el punto de que éstas incorporan el estudio de la conducta como objeto último de su estudio. Hay tres etapas de su evolución: los orígenes históricos, que se ocupan de la mente, la influencia del conductismo y del neoconductismo, que se ocupan más de la conducta, y la entrada de lleno en la neurociencia, que se ocupan de nuevo a la mente. Aquí tenemos el perrito de Pavlov, ¿vale? Con estímulo-respuesta, porque él fue el primero que estudió la psicología fisiológica como tal, y luego le siguió Skinner, con la caja de Skinner, la ratita en la cajita, que era ya el neoconductismo. Pavlov estudió el conductismo y el Skinner neoconductismo. Hace el fenómeno del aprendizaje su objeto principal. Orígenes históricos. Objeto de la mente. El objeto que fue la mente. En el último tercio del siglo XIX, a la vez que la psicología científica, las ideas mecanicistas son aplicadas por fisiólogos y médicos a la clínica y al funcionamiento de los sistemas corporales, y entre ellos al sistema nervioso. Alemania, Francia y Reino Unido. Según el mecanismo, toda realidad natural tiene una estructura semejante a la de una máquina y puede explicarse mecánicamente. En ese contexto surge la psicología fisiológica. Hay dos corrientes para abordar estudios científicos: la corriente reduccionista y la corriente holística. La corriente reduccionista buscan explicaciones a partir del estudio de las partes. Estudian la conducta a partir del estudio de las partes que intervienen. Ramón y Cajal, en el 1952 hasta el 1934, sus estudios sobre la neurona, unidad fundamental del sistema nervioso, y Sherrington en el 1857 hasta el 1952 en sus estudios sobre la sinapsis. Estos dos fueron los que destacaron. La sinapsis es una zona de comunicación entre neuronas. Luego está la corriente holística, con una visión más en conjunto del organismo. Broca, en el 1924 hasta el 1880, y Guernicke, del 1848 hasta el 1905, estos fueron los que destacaron en esta corriente holística y explicaron en la conducta a través del estudio del organismo en su conjunto. Viendo la alteración de la conducta, estudian las regiones de la corteza cerebral y encuentran las zonas de producción del habla y de comprensión del habla. Aquí tenemos la corriente holística, ¿vale? Donde también dieron su nombre además al área Broca y al área Wernicke, con el fascículo arqueado en la corriente holística, y luego está la corriente reduccionista, donde, aquí tenemos a Freud. Vale. Dentro de la corriente holística surge el término de la psicología fisiológica, donde tenía una sólida formación en fisiología y evolucionó a la psicología. Desarrolló el primer laboratorio experimental de psicología
en Leipzig. Este fue Wundt, estamos hablando de Wilhelm Maximilian Wundt, del 1832 al 1920. Él fue el que tenía el primer laboratorio experimental en Leipzig. Dio categoría de ciencia a la psicología. Para Wundt, la psicología debía enfocarse o dirigirse a investigar los procesos conscientes por medio de la introspección y la experimentación o por medio de la observación controlada. El estudio de los fenómenos de la sensación y la percepción eran los más importantes para él, y el principio de la psicología fisiológica, que fue entre el 1873 y el 1873 y el 74. Y pensaba que las sensaciones eran el punto de contacto entre lo físico y lo psíquico. La influencia del conductismo y neoconductismo. El objeto de estudio fue la conducta observable. No le interesa el organismo del cerebro, solo ver cómo estímulos externos controlan la probabilidad de determinadas conductas. Dos vías: la psicología, el conductismo, neoconductismo y cognitivismo, y la fisiología, con el estudio de funciones cerebrales y técnicas precisas. Solo la conducta observable y medible podía ser objeto de estudio de la psicología, decía el conductismo. Clark Leonard Hull, en el 1884 hasta el 1952, relaciona cerebro y conducta. Uno de sus principales libros fueron las Principles of Behavior, que da acceso a la fisiología en el estudio de las conductas. Comienza el estudio de la conducta teniendo en cuenta la morfología y la fisiología del sistema nervioso, y surge el interés por la participación de la corteza cerebral y estructuras subcorticales en conductas emocionales y motivadas. Esto va abriendo camino a la fisiología en el estudio de la conducta. Edward Chase Tolman, en el 1886 al 1959, da importancia a las conductas propositivas y a los mapas cognitivos vinculados al estudio del cerebro. Se une a Head en el estudio del cerebro y muestran el camino para relacionar patrones de actividad neuronal con procesos superiores de representación y procesamiento de información. El primer fisiólogo y el más influyente para la psicología es Ivan Pavlov, en el 1849 y 1936. Estudia el reflejo condicionado y establece el primer puente entre fisiología y conducta. Considera su investigación el estudio de la fisiología de la actividad nerviosa superior y situó en la corteza cerebral las relaciones temporales entre estímulos incondicionados y condicionados, la extinción de reflejos condicionados y los procesos de inhibición. Con él se inician los primeros pasos científicos en el estudio de las bases biológicas de la personalidad. Aquí tenemos, nos acordamos de el estímulo incondicionado era la comida, donde daba una respuesta incondicionada, que era la salivación. Luego había un estímulo neutro con la campana, donde ésta no daba ninguna respuesta. Luego había un estímulo incondicionado, comida, y junto con la campana, que era el estímulo neutro, esto daba una respuesta incondicionada, la salivación, para que luego solo la campana, el estímulo condicionado, diera una respuesta también condicionada a su vez, que era siempre la salivación. Comienza el interés por estudio de las funciones cerebrales de las distintas partes de la corteza, y las primeras que se estudiaron fueron las funciones motoras de la corteza. Gustav Theodor Fritsch, en el 1838 al 1927, y Edward Hitzig, en el 1839 al 1907, utilizan corrientes eléctricas para estimular la corteza cerebral de los perros, descubriendo que estos movían determinados músculos de las extremidades según la localización de la estimulación, y cuando estimulaban áreas corticales próximas a ellos se afectaban o movían los adyacentes. David Ferrier, en el 1843 al 1928, con estudios de lesión y estimulación
en corteza de monos y perros demostró que las neuronas de las cortezas motoras, de la corteza motora, cuya excitación produce contracción de los músculos, se encuentran topográficamente organizadas en una especie de mapa de esa musculatura. Clinton Goodsey en el 1804 al 1993 y Philip Bard en el 1898 al 1977, en el 1938 al 39, estudiaron, estimulando la piel y registrando dónde se produce la actividad eléctrica, proporcionando el primer mapa cortical de localización somatotópica de la sensibilidad cutánea del gato y del mono, que después completaría Penfield en el humano. Wilder Penfield en el 1891 al 1976 dice que proporcionó el primer mapa de sensibilidad y motricidad en los humanos. Era un neurocirujano norteamericano que innovó el tratamiento de epilepsia y localizó las zonas de corteza cerebral que se corresponden con la sensibilidad y motricidad, llamado homúnculo de Penfield, sensorial y motor. ¿Okay? Vale. También se desarrolla interés por el estudio de las funciones de las estructuras subcorticales. Posible origen de esta corriente son los intentos de falsación experimental de la teoría de las emociones con William James en el 1842 al 1910, al proponer que las respuestas fisiológicas y conductuales preceden a la experiencia subjetiva, a las teorías de las emociones. Esta se llama teoría de las emociones. Es decir, la respuesta fisiológica y conductual precede a la experiencia subjetiva. La percepción de los cambios viscerales eran un aspecto importante en la emoción. Walter Cannon, en el 1871 al 1945, se fija en la separación sensorial y motora entre vísceras y sistema nervioso, que no altera la conducta. Descubrió respuestas emocionales en animales decorticados. Se produce activación de procesos en el tálamo que añaden la cualidad emocional. Hay una intervención en el tálamo. Se estudió el tálamo en la respuesta emocional de los gatos. Philip Bard, del 1898 al 1977, los gatos eran capaces de manifestar respuestas emocionales cuando al realizar cortes o secciones se conservaba el hipotálamo y región dorsal del tálamo. Stephen Walter Ransom, en el 1880 al 1942, demostró que el hipotálamo participa en la regulación de procesos viscerales, presión arterial, frecuencia cardíaca, movimiento intestinal. El hipotálamo. Igual Walter Hess, en el 1881 al 1973, estimuló el hipotálamo sin anestesiar y así confirma las respuestas del sistema nervioso autónomo de Ransom y describe reacciones defensivas de los gatos. El hipotálamo pasa a ser foco de interés por su implicación no solo en la conducta emocional, sino también en la motivación para comer. Hetherington y Ransom en el 1940 y en la conducta sexual de la rata macho, como Heimer y Larson en el 1967 que también estudiaron esto. Medios que se utilizan para investigar en estos periodos la psicología fisiológica. Se utilizan animales como modelos para investigar técnicas de estimulación eléctrica y de lesión, registro de señales eléctricas cerebrales, administración de fármacos para investigación. Con los años estas técnicas aumentan y son más sofisticadas y precisas. Actualmente las técnicas de estimulación transcraneal en humanos y las técnicas
de neuroimagen funcional permiten una valoración de procesos psicológicos en humanos. Actualmente se utilizan estudios en humanos y en animales. Determinantes de la conducta. ¿De dónde procede la conducta y cuáles son sus antecedentes? Ernst Mayr, en 1904 al 2005, reciente, más o menos, señalaba que el estudio de las causas de la conducta tiene dos grandes pilares. Una eran las causas próximas, cómo se produce la conducta y cómo orientan a valorar los mecanismos fisiológicos, y las causas últimas, por qué se produce esa conducta y llevan al estudio de la evolución de la conducta. Es decir, causas próximas el cómo y causas últimas el por qué. Cómo y por qué, la explicación fisiológica debe ser completada con la explicación evolucionista. La psicología fisiológica no se fija solamente en las causas próximas, tiene en cuenta los antecedentes filogenéticos, genéticos y de desarrollo, y que una determinada conducta ocurre teniendo en cuenta las oscilaciones de los biorritmos. Antecedentes filogenéticos. Los antecedentes filogenéticos se fundamentan en la evolución y se refieren a los mecanismos cerebrales y del sistema nervioso que gobiernan la conducta y que han sido elegidos por la selección natural. La relación evolutiva entre las especies es de fundamento de que en psicología fisiológica se puedan utilizar cualquier especie animal para el estudio de la conducta y el uso de modelos animales para aproximarse a la conducta humana. Debido a que la filogenia y genoma están relacionados y se mantiene la conservación de los mismos genes en distintas especies, facilita el poder trabajar con diferentes modelos. Los antecedentes genéticos. ¿Controlan los genes la conducta de forma directa o son los genes un programa cerrado de conducta? La conducta no controla un programa genético, sino que la controla un programa conductual que es, a su vez, fruto de programa genético y de la experiencia adquirida por el organismo desde el inicio de su experiencia, el ambiente, el desarrollo. Factores genéticos innatos, congénitos y constitucionales determinan el último término de la conducta. ¿Ok? Tenemos hereditario, innato, congénito y constitucional. Hay una contribución genética predecible, hay una mutación y segregación de genes, luego es adquirido en el útero, el ambiente prenatal, y esto da unos efectos permanentes del ambiente postnatal, ¿vale? Luego tenemos la genética y la epigenética. La epigenética estudia los efectos del medio ambiente, de la conducta de un organismo que son capaces de modificar la actividad de los genes, sin alterar el DNA, pueden mantenerse en el tiempo y transmitirse a la siguiente generación. Ejemplo, el tipo y la cantidad de alimento pueden afectar a cambios en la transición y traducción del ADN. Se desconocen los detalles de estas alteraciones epigenéticas. Se han descubierto que los individuos de madres que vivieron periodos de hambruna tienen menor nivel de metilación en un gen implicado en el metabolismo de la insulina, en comparación con sus hermanos que fueron gestados en un periodo de no hambruna. Cambios morfológicos. Los organismos tienen cambios morfológicos y fisiológicos continuos. Por ejemplo, los cambios debidos al desarrollo, cambios propios de los procesos degenerativos del tiempo y la edad. Ejemplo, disminución de grosor de corteza cerebral según avanza la edad. Eso es uno de los ejemplos. Luego aquí está la foto de cómo disminuye la corteza cerebral. Y luego están los biorritmos, que son cambios u oscilaciones diarias, mensuales, estacionales, anuales, eso que va cambiando. En psicología fisiológica, al estudiar conductas, hay que tener en cuenta el desarrollo y el biorritmo. Las dos cosas. Estos son los cambios morfológicos.
Las técnicas de investigación en psicología fisiológica. La neurociencia y la psicología fisiológica actualmente están muy relacionadas porque su objeto es la conducta. La neurociencia tradicionalmente estudiaba morfología y funcionamiento del sistema nervioso, y la psicología fisiológica siempre tuvo como objeto de estudio la conducta, las dos. Para llegar a ese objeto precisa estudiar morfología y fisiología del sistema nervioso. En neurociencia se estudia la conducta también. Comparten ambas, psicología fisiológica y neurociencia, ambos objetivos, y por ese motivo las técnicas de investigación que se utilizan en neurociencia suelen ser reutilizadas en psicología fisiológica, como por ejemplo la lesión en el siglo XIX, la estimulación también en el siglo XIX, el registro eléctrico ya era en el primer tercio del siglo XX, la cuantificación de sustancias como los neurotransmisores, hormonas, neuropéptidos, que eso fue en el primer tercio también del siglo X, en el siglo XX. Disciplinas de neurociencias son neuroanatomía, neurofisiología, neurofarmacología y neuroquímica. Cuando interesa estudiar todos esos aspectos implicados en la conducta, se apoyan en psico. Cuando tienen que estudiar todo esto, o sea, la neuroanatomía, neurofisiología, neurofarmacología, neuroquímica, en los aspectos de la conducta, entonces le metemos el psico. Psicofisiología, psicoendocrinología, psicofarmacología. Ok. La psicología fisiológica no es otra psico, ni es la psicofisiología. La psicología fisiológica es el núcleo central de los estudios de la conducta por abordar la explicación biológica de todos los procesos motivacionales, emocionales y cognitivos. Las otras disciplinas son parciales, son más reduccionistas y moleculares. Explican alguna parte del comportamiento. Y la psicología fisiológica abarca toda la explicación del comportamiento en sí. Técnicas de estudio. Las técnicas se mantienen, pero ha variado la precisión de las técnicas por avances de física, química, ingeniería e informática. Para evitar abrir toda la bóveda craneal en estudios de lesión, Clark y Hosley en 1903 desarrollan un aparato estereotáxico rectilíneo para aumentar la precisión de la zona donde realizar la lesión del cerebro. Es este aparato de aquí. Esto revolucionó la investigación de la psicología fisiológica y las intervenciones en neurocirugía. Permitió que, en unión con un atlas estereostático, que es este, se pueda utilizar intervención en el cerebro con precisión tridimensional y de esta forma la localización exacta. Los ejes, por ejemplo, eran lateral X, el dorso ventral Y y el dorso caudal Z. La utilización de ambos aparatos permiten acceder a cualquier estructura cerebral y producir lesiones, administrar sustancias, recoger la actividad eléctrica, medir la cantidad de metabolitos u hormonas, etc. Los aparatos son específicos para cada especie. Lateral X, dorso ventral Y y rostro caudal Z. Totalmente una pregunta de examen. En experimentación, los animales, después de producir la lesión o estimulación, se sacrifica el animal. Se extrae el cerebro y con la técnica histológica, estudio directo del tejido, se localiza la posición exacta de la lesión y se valora el tipo de lesión. Cada vez se busca más precisión en estudios y se aplican los avances en radiografías, estereotaxia e informática. En intervenciones en humanos, a partir de 1940, Trent Well, Russell Brown y Theodore Roberts crearon el sistema estereotáxico BRW, porque están de Brown, Roberts y Well, que utilizan la tomografía axial computarizada, que es la TAC, para guiar la cirugía estereotáxica y que hoy en día es una técnica neuroquirúrgica de las más avanzadas.
Las imágenes bidimensionales y la aportación de Brown fue usar un dispositivo localizador que realiza conversión a tridimensional. ¿Qué cosas estudian estos? La cirugía estereotáxica en humanos se utiliza para realizar biopsias, extirpar tumores, tratar malformaciones arteriovenosas, etc. Se pueden realizar estudios posteriores de comportamiento o conductuales tras la intervención. Cuando se realizan estudios con los que la variable independiente es el cerebro, es muy importante afinar la localización. Investigación. Los avances se han producido también en los medios para producir estimulaciones o lesiones. El uso de técnicas con radiofrecuencia mejoró el control del tamaño de la lesión, la focalización y el tamaño de las mismas. Para focalizar bien la lesión y no afectar a las fibras de paso de una determinada zona o incluso solamente a los cuerpos neuronales, se han utilizado sustancias químicas neurotóxicas, como el ácido iboténico. Para focalizar aún más selectivamente a determinadas neuronas en función de los neurotransmisores se han creado las neurotoxinas. Por ejemplo, utilizando el aparato estereotáxico se puede infundir 6-hidroxidopamina en la sustancia negra y conseguir la destrucción de las vías dopaminérgicas. Investigación. Técnicas optogenéticas, Boyden y colaboradores en el 2005, basada en añadir al DNA de ciertas neuronas genes procedentes de algas verdes, que van a expresar en la membrana neuronal canales iónicos cuya conductancia depende de que se iluminen con una luz de una determinada longitud de onda. Aquí está un poco esta investigación. El paso 1, constructo genético, la inserción del constructo del virus, la inyección del virus en las células diana. El cuarto paso, inserción de la fibra óptica y electrodo en la fibra óptica, ¿vale? Y de ahí ya la estimulación de onda de luz específica desde un láser. Aquí. Vale. Y aquí se hace las aperturas, esta es la bomba. La bomba electrogénica. Vale. Importancia de las técnicas a usar en investigación. La importancia de la hipótesis y la claridad del planteamiento no son suficientes. Es preciso una elección adecuada de la técnica a utilizar. La importancia de las técnicas ha sido reconocida por la comunidad científica y puesta a nivel de los mismos descubrimientos. Ramón y Cajal y Golgi hicieron la técnica de tinción y por eso cogieron el premio Nobel en fisiología, de medicina, en el 1906. Felix Bloch y Edward Purcell, ellos son Nobel de física en el 1953 en las imágenes de resonancia magnética, que es el medio de estudio no invasivo. Nagel y Sackmann, con la técnica patch clamp, con los canales iónicos, también recibieron el Nobel en el 1991 en fisiología medicina. Y el 2007, Mario Capecchi, Martin Evans, Oliver Smithies cogieron el Nobel, también recibieron el Nobel por principios para desarrollar ratones transgénicos para la investigación. Búsqueda y gestión de la información en psicología fisiológica. La investigación en psicología fisiológica tienen como objeto de estudio el comportamiento y la cognición utilizando el cerebro como variable dependiente o independiente. Palabras claves, las relacionadas con lo que quiero buscar. El tipo de trabajo, ver si son artículos, trabajos de investigación publicados, revisiones sobre el tema que estoy buscando, metaanálisis. 3. Ver qué periodo de tiempo tengo que buscar, si quiero recientes o con fecha determinada, o en un periodo de tiempo. Todo esto es lo que yo tengo que hacer cuando quiero buscar una información, ¿vale? O gestionar una información. ¿Qué fuentes o bases de datos son más apropiados?
y cuál es la disponibilidad y o el coste, si son gratuitas o son de pago o idioma, ¿vale? Las fuentes o bases de datos, ¿cuáles son? Los más importantes, pues, el Psicoinfo, que está reservada a usuarios de la Facultad de Psicología, base de datos de la American Psychological Association, la APA, la PubMed, que es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la Psychodoc, que es desde su creación en el 1997 la base de datos referente de la psicología en español. Base de datos internacional de psicología y ciencias afines publicada por el Colegio de Psicólogos de Madrid y ofrece artículos de revistas científicas publicadas en España, Portugal y América Latina desde 1969 hasta la actualidad. Luego también está el Liceo Plus, que es un buscador de la biblioteca de la UNED, y el Google Académico. Psicoinfo, ¿vale? Con la APA. PubMed, la de Estados Unidos. Psychodoc, la española, Portugal y América Latina. Liceo Plus, que es la biblioteca de la UNED, y el Google Académico. Y nos vemos en el tema 2.